Hola, soy Mariel Mambretti. Bienvenidos a mi canal. Hagamos libros. Libros. Hoy tengo para compartir con ustedes 3 libros del autor Carlos Dante Ferrari. Carlos me escribió preguntándome si estaba leyendo obra y le contesté que en este momento estoy leyendo libros, que todo lo que sea obra en formato PDF, Word, anillado, impreso, yo lo tomo como trabajo, que lo hago también, pero con costes. Que si por el contrario me envía libros, yo los voy a leer con mucho placer, y eso fue lo que hizo. Me mandó 3 libros desde Chubut. Estos libros son El riflero de Post Hallen, los voy a leer en orden de aparición. Visiones en la torre y Ritual de siesta. La verdad que disfruté mucho de los libros. Si bien empecé yo con El riflero. Sí, bueno, empecé con otro y lo dejé, me pareció que era más... Empecé con El riflero. Si bien me costó comenzar, cuando llegué recién a la página 70, acá lo anoté al borde, acá hay una historia, acá comienza la historia, encontré la historia. La historia es muy atractiva. Se trata del hijo de unos colonizadores que llegan a la Patagonia. Es un grupo de galeses que escapan de la opresión de Inglaterra y buscan un futuro en la Patagonia argentina. ¿Por qué me costó un poco pasar las primeras 70 páginas? Porque la obra parecía que me iba a hablar de una cosa y ese tema no lo terminaba de trabajar. Parecía que me iba a hablar de cómo había sido la vida en un barco, cuáles eran las expectativas que tenía la gente ante ese horizonte nuevo a descubrir, y luego eso no lo desarrollaba. Después me hablaba de una historia de amor y la historia de amor no la desarrollaba. Recién cuando ellos llegan a la Patagonia y el autor logra salvar toda esa primera parte donde obligadamente necesitaba presentar ciertas características de los personajes, eh, que creo que ahí es donde faltó un poco de trabajo. Recién cuando logra pasar esa primera instancia de presentación es donde la historia empieza a atrapar. Me quedé con un poquito de ganas de conocer cuáles eran esas necesidades que pasaban los primeros colonizadores, cómo era que se encontraban ante ese paisaje vacío y de la nada, o con qué instrumentos básicos pudieron construir y levantar un pueblo. Y otro pequeño detalle, que algunas situaciones parecían como anecdóticas, estaban contadas como, bueno, esto lo tengo que contar, y faltaría pulirle un poquito de eso. Pero son realmente detalles porque la historia es buena. El personaje es un personaje que se hace querer, que nos queda adentro, que nos deja una huella. Así que bueno, Carlos, realmente este libro lo disfruté. Después voy a hacer un detalle de las características técnicas de los libros, y eso tiene mucho que ver con el disfrute del libro. En orden de lectura, Rituales y esta fue el segundo que leí, aunque haya sido el último en publicar el autor. Realmente me pareció un libro excelente. Trata de una familia, también del sur de la Argentina, de una familia que vivía en Carmen de Patagones, que decide, luego de la muerte de la madre, decide refugiarse en otro poblado. Se van a Gaiman. Y allí reconstruyen una historia propia, muy oscura, con rituales propios. Es una familia que no se integra a la población, es una familia tiránica, donde el padre es un padre tirano, es un dictador, es el que pone las reglas. Creo que ahí a lo mejor faltó un poquitito de trabajo, faltó dibujar un poquito más al personaje. Si bien hay unas situaciones muy específicas donde logramos comprender
las características que tiene este personaje, se podría haber intensificado un poquito más. Es una familia que vive aislada con sus rituales propios y sus reglas internas que hacen a la familia, hasta que llega un primo. La llegada del primo es impresionante, es una ruptura increíble porque es un personaje que nos trae otras vivencias, viene de un pueblo un poco más grande, se maneja de otra forma, es una persona que está acostumbrada a viajar, irrumpe en la familia y hace eclosión. Un detalle que creo que está un poquito de más, simplemente porque no aporta mucho, aunque da la excusa de cómo empezar a contar ese comienzo, que lo hace por medio de un periodista que está investigando y así se llega a conocer la historia. Creo que son 10, 15 páginas que sobran, porque la historia de por sí es muy potente como para que necesite esa excusa de quien empieza a contar. Es el ganador. De los 3 libros, lejos es el ganador. El otro libro, Visiones de la Torre, yo me hice acá una pequeña anotación esta vez. Si lo encuentro sería genial. No lo encuentro. Ok. Ah, sí. El otro libro, Visiones de la Torre, relata los últimos 12 días de un condenado a muerte capital. Está encerrado en la Torre de Londres, la Bloody Tower. La Bloody Tower. Sabe que le quedan 12 días nada más antes de su muerte y no quiere dejar de relatarnos cuál fue su experiencia adentro de su reclusión. Estuvo encerrado con otro asesino, porque está condenado por asesinato, que lo lleva a vivir experiencias extrañas. Por medio de la hipnosis lo hace recorrer instancias anteriores en su vida. Yo, como lectora, en este punto sentí que se alejaba de mi percepción, o sea, no pude interiorizarme en las historias que contaba, porque en sus vidas anteriores, Nick, que es el personaje, es un alfarero egipcio que logra conocer al faraón por una situación fea, pero lo ve y tiene cierta relación con el poder. Y no es un alfarero cualquiera que está perdido. Yo tengo un prejuicio de que todas las cosas que remiten al pasado, las otras vidas, siempre remiten a instancias sublimes o súper importantes de la historia, y me parece como un artificio, ¿no? Como la gente que dice, sí, yo soy la reencarnación egipcia de Nefertitis o de Cleopatra, nunca de una pobre mina que se la pasaba limpiando la casa. Entonces en eso sentí como que era demasiado artificial. En sus 2 regresiones el personaje es una persona que no es cualquiera. Está bien, en realidad se condice con el resto de la trama porque tiene que ver con las relaciones del poder, y la presencia del poder es necesaria. El poder, hablando por ejemplo del faraón, ¿no? Lo mejor del libro, lo mejor por lejos, es el final. Es un final que logra saldar cualquier tipo de desliz que haya habido en la historia o en la redacción. Está escrito en un registro completamente distinto que le da más verosimilitud y nos cierra la boca. O sea, uno termina de leer y cada una de las suposiciones o de preconceptos como el que acabo de nombrar queda superado. Por eso hay que llegar hasta el final y realmente lo aconsejo. Sobre la obra de Carlos, creo que es una obra sólida, que sabe lo que hace, que usa un lenguaje exquisito, es un lenguaje sencillo, sin grandes pretensiones y muy bien usado, gramática
Gramaticalmente es muy limpio, nos facilita la lectura y nos mete de lleno en la historia. Así que bueno, gracias Carlos, porque realmente disfruté de la lectura de tus libros. Quería hacer un poco una cruza entre la parte literaria y la parte editorial, así que quiero que hablemos un poco de la parte de producción y de edición de estas obras. El riflero de Fox Hallen. El título. Yo me peleé un poco con el título. Me parecía complicado. El que no conoce la región no entiende. Y terminé amigándome con el título. Es casi ridículo lo que voy a comentar, pero es algo que compartí con mi hija que está por ahí. Fox Hallen. ¿Qué es eso? Bueno, sí, es un lugar, no lo conocemos, pero es un lugar. ¿Qué es lo que llama la atención? La doble F. Y que empiece así. Bueno, sí, es otra lengua. ¿Y dónde me terminó de convencer? La doble F intensifica sonoramente riflero. Entonces se hace un eco entre el nombre de la ciudad y el adjetivo que describe al personaje. Así que bueno, a pesar de haber tenido mis dudas al comienzo, creo que el título está muy bien puesto. A nivel producción es un libro exquisito. Tiene un formato de 15,5 por 21,5, es apenitas más grande que otros. Tiene solapas de 10 centímetros, lo cual le dan un muy buen cuerpo. Está impreso en un papel, las tapas de ilustración mate de 300 gramos, con un acabado de polipropileno mate, que para mí es uno de los más lindos acabados para este tipo de libros de literatura. El papel de interior es un buxel de un poquito más de 80, creo que será 85, está impreso en color negro. Y acá vienen mis problemas a nivel editorial, en realidad de coordinación. Yo descubro, hay que tener en cuenta que es la cuarta edición, descubro que este texto está trabajado sobre un OCR, o sea, un levantado de una edición anterior, como si alguien hubiese perdido los archivos y los rescató y los reacondicionó para volver a imprimir. Ojo de editora, perdón, nadie de ustedes creo que vaya a fijarse en esas cosas, por eso pido perdón porque soy un poco exigente. Veo que se han perdido sangrías, hay algunas erratas que son típicas del OCR. Por ejemplo, acá en vez de decir introducirlas, dice introducidas. El OCR confunde la RL y la lee como una D. Esos son el tipo de cosas. Luego, lo que veo que ha pasado, que no está muy lindo, es que no hay un control de viudas y huérfanas. Entonces puede aparecer una última línea o una palabra en la página siguiente, como sería este caso, ¿sí? Ahí, que no es lindo. Es detalles de edición. Foliación en páginas que no deberían estar. Fuera de eso, está muy bien. Esto es otra pobrecita huérfana. Producción excelente. Son problemas de edición o de coordinación, porque si el libro ya estuvo editado en una primera instancia, en una segunda, en la tercera, en la cuarta, cuando se decidió reeditar, la coordinación fue lo que falló. El libro Ritual de Siestas, características técnicas, es 15 por 21. Está impreso la tapa en cartulina triplex de 300 gramos, 4 colores, tiene una laca, no tiene un recubrimiento como los otros dos anteriores que vimos, una laca brillante. ¿Qué tiene de bueno la triplex? Que le da cuerpo al libro. No necesitamos tiempo de estivación para que el libro se vea bien con las tapitas pegaditas.
que en los otros tipos de papeles sí necesitan cierto tiempo de estar estivados para que queden sólidos. Estos enseguida salen bien porque tiene dureza la tapa. Pero por otro lado, cuando abro el libro para leerlo, va quedando la marca, como grietas, ¿sí? Se agrieta el papel. Eso es lo que lo hace feo, poco amable. El interior está impreso en un papel obra, es una obra especial porque tiene poca rugosidad, de 80 a un color negro. Y en cuanto al diseño, cosas que no me gustaron fue que los párrafos se ven como un bloque de texto. Los párrafos no tienen sangría, comienzan sin sangría, o sea, no puedo reconocer dónde comienza el párrafo, e incluso han eliminado un espacio. Cuando se usa sangría no se usa espacio entre párrafos, cuando se usa espacio entre párrafos puede obviarse la sangría. No son reglas establecidas, son conocimientos que uno tiene que facilitan la lectura. Entonces, en este caso, al no usar sangría y no usar espacio entre párrafos, hace que se vea todo como un bloque, lo cual agota un poco la vista. Otra cosa que agota la vista es la relación entre las líneas, o sea, el interlineado, y el cuerpo tipográfico. Entonces se ve como bloque porque no hay un interlineado amable. Yo hubiese usado una tipografía un punto más chica o un interlineado mayor para que haya espacio, para que la vista descanse. Y una última observación tiene que ver con la selección de la tipografía. Creo que no se va a ver, y esto me parece, a ver si ahí se llega a ver, los signos de exclamación, no debe llegar a ser foco. Los signos de exclamación y de interrogación quedan volados, quedan altos, apoyan sobre el renglón en vez de descender un poquito, y no lo veo muy... se lee como una letra más. Uno tiene que interpretar que eso no es una letra, sino un signo. Son detalles que hacen al disfrute de la lectura. Es una tipografía casi infantil. Yo hubiese usado una tipografía un poquito más clásica, con serif bien de literatura. Detalles porque realmente el libro se puede disfrutar bien, se lee bien. Así que bueno, tengo que decir que son 3 libros que disfruté mucho, que espero que ustedes también lo hagan. Muchas gracias, Carlos, y espero que sigas publicando. Gracias a todos.